Buenas a todos. En esta ocasión vamos a tocar un tema muy de moda y vamos a hablar en esta ocasión de la estadística. Bueno, en primer lugar vamos a definir qué es la estadística, ¿verdad? Pues la estadística es una ciencia que explica y provee de herramientas para trabajar con datos, que ha experimentado un gran desarrollo a lo largo de los últimos años. ¿En qué áreas se aplica la estadística? La estadística se aplica principalmente en sociología, en educación, en psicología, en administración, en economía, en medicina y en todo lo que tiene que ver con las ciencias políticas, ¿verdad? Bien, ¿cuáles son los ejemplos de la aplicación de la estadística en la actualidad? En ciencias políticas podemos decir que se aplica para conocer las preferencias de los electores antes de una votación primordialmente. En sociología se utiliza para estudiar las opiniones de los colectivos sociales sobre los temas de actualidad. En psicología para elaborar la mayoría de las escalas de los test. En medicina, entre otros muchos usos de la estadística, es para determinar el estado de salud de la población. Generalmente, las ciencias sociales y en la estadística se emplea para medir las relaciones entre variables y hacer predicciones sobre ellas. Bien, hablando de un estudio estadístico, podemos hacer inferencias acerca de 5 etapas de las que comprenden este estudio estadístico principalmente. Una primera etapa sería el planteamiento del problema, esto es toda la contextualización descriptiva del problema, conocer realmente cuál es el problema que se va a estudiar. Una segunda etapa sería la recogida de la información, donde aquí hacemos uso de mecanismos o instrumentos de recolección o recopilación de datos. Una tercera etapa sería el análisis descriptivo, donde se emula un modelo metodológico que explica el problema en mención. Una cuarta etapa sería hacer inferencias estadísticas, y es aquí donde a partir de los datos recopilados se hace un modelo estadístico que pueda explicar el problema. Y en última instancia es el diagnóstico, es decir, se hace el informe de salida que prácticamente nos brinda a nosotros los hallazgos encontrados en el estudio estadístico. La estadística también pasa por el hecho de que ella generalmente se da en un esquema de estas etapas basadas en el flujo de información que se da a partir de la elaboración del tema de investigación. El tema de investigación debería contener al menos los siguientes parámetros: antecedentes, los objetivos, las preguntas de investigación, las hipótesis, la unidad de análisis, la población y las variables. Una vez tenemos el tema de investigación, hemos obtenido el área de interés para nuestro estudio estadístico. Este estudio estadístico también, una vez que parta del área de interés previamente diseñada o previamente obtenida, diremos que se va a basar en la recopilación de datos para hacer inferencias y organizar y resumir la información. Una vez organizada esta información a partir de los datos, podemos decir que entramos en la etapa de interpretación acerca de una población o muestra respecto a los datos obtenidos, que nos va a llevar a una inferencia estadística, es decir, emular un modelo estadístico que explique el problema y finalmente elaborar conclusiones para desarrollar informes de salida, ¿verdad? Y generalmente los informes de salida gráficamente se pueden ver a partir de una serie de hologramas o gráficos que pueden interpretar los resultados. En este sentido podemos hablar de gráficos circulares, gráficos de barras, los mundialmente conocidos histogramas y los polígonos de frecuencia, ¿verdad? Posteriormente también los diagramas de caja es otro tipo de gráficos utilizados en la elaboración de informes de salida.
Otras medidas importantes a conocer sobre estadística social son las medidas de tendencia central, que son la media aritmética, la mediana y la moda. Las medidas de dispersión, que en este caso serían el rango, la varianza y la desviación estándar, finalmente, ¿verdad? La estadística es una ciencia que demuestra que si mi vecino tiene 2 coches y yo ninguno, los dos tenemos uno.